Bienvenidos y bienvenidas a esta recapitulación del tema. Como recordarán, en esta charla platicamos en esta clase de las bacterias y de algunos mecanismos que las hacen ser organismos sociales, ¿no? Entonces platicamos del quorum sensing, el biofilm y la transferencia horizontal de genes. Y bueno, vamos a recapitularlo rápidamente para que les pueda servir de estudio. Entonces, bueno, el quorum sensing, primero que nada, es una forma de comunicación bacteriana que tienen muchas bacterias. Entonces, el primer mecanismo, el que vamos a platicar, en el que las bacterias se pueden organizar para actuar de una manera distinta cuando están en alta densidad poblacional, ¿ok? Entonces, ¿en qué se está basando esta forma de comunicación o cómo se dan cuenta las bacterias de que están en alta densidad poblacional? Bueno, gracias a señales químicas, ¿ok? Entonces, vamos a ver estos dos escenarios. Digamos que en el escenario de este lado tenemos una baja densidad poblacional, poquitas bacterias, y por lo tanto hay poca de esta molécula señal, ya que esta molécula señal es producida de manera general por estas bacterias, ¿no? Entonces, cuando hay pocas de estas bacterias, va a haber poca de esta molécula señal. ¿Qué va a pasar cuando hay muchas bacterias? Pues va a haber más concentración de esta molécula señal, tanta que va a entrar de nuevo a la bacteria esta molécula, va a interaccionar con una proteína reguladora y juntos van a activar la transcripción de ciertos genes, ¿ok? Entonces, cuando les digo este complejo va a lograr que se prendan varios genes, que se active su transcripción, se genere un mensajero, se generen proteínas que no se estaban generando antes, ¿ok? Entonces esto va a dar un fenotipo nuevo. ¿Qué tipo de fenotipos? Bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Algunas de las respuestas que se activan. Recordar, no todas las bacterias activan las mismas respuestas, ni todas las bacterias hacen quorum sensing, pero bueno, las que lo hacen, algunas lo usan para aprender genes de bioluminiscencia, es decir, solo luminecen estas bacterias cuando están en alta densidad poblacional, y este es el caso de la bacteria Alivibrio fischeri, que vive dentro de un calamar, como lo vamos a explicar en la siguiente etapa de esta charla. También hay algunas bacterias que cuando están en alta densidad poblacional lo que hacen es producir factores de virulencia, que son estas toxinas que van a atacar, por ejemplo, al hospedero, en este caso el humano, si son bacterias patógenas de humano. Hay otras que lo que hacen es producir antibióticos para competir contra otras bacterias o para mantener a raya otra población de bacterias. Y otras más forman biofilm, como es lo que el biofilm lo vamos a explorar un poquito más adelante, pero es como este campo de fuerza donde están muchas bacterias juntas en comunidad y protegiéndose de cierta manera del exterior, ¿ok? Entonces estos son algunos de los fenotipos que se prenden en quorum sensing, y entonces recuerden que es una manera también de ahorrar recursos, ¿no? La bacteria no le conviene estar produciendo luminiscencia cuando está solita, cuando son poquitas, porque no va a tener un significado biológico, no se va a ver, ¿no? Entonces tiene este tipo de fenotipos, son fenotipos que tienen un significado biológico cuando son muchas bacterias las que lo están produciendo, y entonces es una manera de ahorrar recursos, de solo producirlos cuando va a tener un significado y no antes, ¿no? Ahora, el ejemplo de Alivibrio fischeri. Alivibrio fischeri es esta bacteria en la que se descubrió el quorum sensing y es la que produce bioluminiscencia cuando está en alta densidad poblacional. Entonces, ella vive, es un gram negativo, es un bacilo, y ella vive en simbiosis con este calamar hawaiano que se llama Euprymna scolopes. Y este calamar pues bioluminesce, pero no por él mismo, sino gracias a que estas bacterias pueden vivir dentro de él en un órgano de luz específico, ¿ok? Aquí está el órgano de luz donde ellas ingresan y ahí crecen lo suficiente para poder activar ahora sí los genes de bioluminiscencia, y los activan gracias al quorum sensing. Es su manera de darse cuenta de que ya son muchas, ¿no? Ellas no tienen ojos para darse cuenta de que ya somos suficientes. Ellas se dan cuenta que son suficientes gracias a estas moléculas químicas que ingresan y prenden esos genes, ¿no? Entonces, vamos a ver en estos videos brevemente en los que podemos ver cómo está el órgano de luz. Es una animación, pues una caricatura, y cómo estas bacterias van a
van a ingresar al órgano de luz, pero van a tener que pasar por ciertos filtros, ya que esta asociación ha evolucionado tanto a través de los años en las que se logra que sea tan específica y que solo ingrese esta bacteria al órgano de luz y encuentre un ambiente propicio para reproducirse y lograr altas densidades poblacionales y finalmente producir esto que es la bioluminiscencia, ¿no? Que ahí lo ejemplifican como una bola disco de fiesta, ¿no? Y bueno, ¿de qué le sirve ser bioluminiscente el calamar? Bueno, el calamar es un depredador nocturno y como podemos ver, el hecho de que emita luz, ahí lo ponen como con una lámpara, pues ayuda a que no se vea su sombra y entonces así pasa desapercibido, ¿no? Si se fijan los otros animalitos de ahí, se les ve la sombra y a él no, ¿ok? Entonces, bueno, esta es una manera interesante de cómo las bacterias se van a comportar de una manera cuando están en alta densidad poblacional y no lo van a hacer cuando están en baja, ¿no? No se van a comportar así, no van a hacer bioluminiscencia en este caso. También les comentaba que yo trabajo con Pseudomonas aeruginosa y esa es una bacteria patógeno oportunista, es decir, que también hace quorum sensing en primera instancia, y lo que hace cuando está en alta densidad poblacional es activar los genes de factores de virulencia para atacarte, ¿no? Y entonces pues es justamente una bacteria oportunista que no arma una guerra hasta que ya están suficientes soldados, digamos, ¿no? Ahora sí, eso es más o menos lo que hablamos del quorum sensing a grandes detalles. Y bueno, ahora vamos a hablar del biofilm, que ya se toca un poquito este tema. El biofilm es una estructura viscosa donde viven varias bacterias. ¿Y por qué se forma? Ahorita vamos a hablarlo a fondo. Pero antes de ir con el biofilm, quiero hablar de esas estructuras superficiales como son la cápsula y el limo, que también son estructuras viscosas que algunas bacterias tienen alrededor y forman alrededor, pero no lo deben de confundir con el biofilm, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas estructuras están hechas por polisacáridos y proteínas, son viscosas. La diferencia entre la cápsula y el limo es que la cápsula es todavía más densa y más unida a la bacteria, y de hecho la cápsula sí se puede ver al microscopio porque es más compleja y el limo se pierde muy fácil, es muy relajado. Entonces, si teñimos con una tinción negativa, podemos ver las cápsulas, pero si se fijan, las cápsulas son parte de la exterior de la bacteria, pero individualmente, ¿ok? Entonces, una bacteria individual puede generar su cápsula y esto no tiene nada que ver con el biofilm. Más bien, una cápsula puede ayudar a esa viscosidad, puede ayudar a que después se establezcan en una superficie esas bacterias y después se pueda lograr formar un biofilm. Entonces vamos a ver así el biofilm como tal. Es esta estructura en la que hay varias bacterias, incluso puede haber de distintas especies, en las que vemos aquí tres etapas, ¿no? Primero hay una adhesión, llegan las bacterias y se pegan gracias a sus estructuras que son como las fimbrias, que son como esos pelitos. Algunos pili también les sirven para adherirse. Y podemos ver que una vez que se adhirió, se puede llegar a la maduración donde ya se secretan estas pues estos componentes extracelulares que tienen que ver con proteínas, polisacáridos e incluso el ADN externo, y todos estos componentes pues hacen una matriz donde van a estar esas bacterias viviendo, digamos, ¿no? Y les hace la analogía que es como si las bacterias fueran nómadas y luego se establecieran como sedentarias, ¿no? Y algo importante de los biofilms es que luego pueden permitir, dependiendo de ciertas señales ambientales, puede permitir que se vuelvan a dispersar una cantidad de bacterias, y entonces esto es importante porque a veces esto provoca que las bacterias en las infecciones, por ejemplo, puedan pasar desapercibidas un ratito y luego volver a salir las bacterias y volver a provocar una infección persistente, ¿no? También les mostraba esta imagen de microscopía electrónica donde se ve pues como es como una maraña viscosa donde están las bacterias, y este video en el que podemos ver cómo se ven como explosiones. Cada vez que ven como una explosión son bacterias que pues se cometen esta explosión, mueren para liberar su ADN y contribuir a que se siga formando un biofilm, una estructura del biofilm correcta, ¿no? Ya como dijimos, el ADN
Además de ser la molécula de información importantísima, aquí está cumpliendo un papel estructural, ¿no? Le está dando a esta matriz del biofilm, le está dando una estabilidad. Y ahora, también, pues entonces nada más recordar que el biofilm está hecho de polisacáridos, proteínas y importante ADN que salió exterior, ¿no? Y también recordar que en los biofilms puede haber varias especies, no nada más una sola, puede haber varias, incluso otras que no sean bacterias, en la naturaleza, ¿no? Que podemos encontrar mayores comunidades o poblaciones de diferentes especies. Entonces se crea este campo de fuerza gigante donde están ahí embebidas las bacterias. Y bueno, le preguntábamos también cuál es su función biológica. Bueno, hay varias. La principal es que es estar ahí establecidas, les da estabilidad, también les da una protección, por eso les digo que es como un campo de fuerza contra cambios ambientales, metales pesados, deshidratación. Concentramos los nutrientes ahí mismo. Se facilitan las interacciones célula-célula, ya que pues están juntas todas las células y puede haber esta comunicación como el tipo quorum sensing, y también comunicación, más bien transferencia de genes, ¿no? Transferencia horizontal de genes, que es lo siguiente que vamos a platicar. Y también se están protegiendo evitando la fagocitosis, que protozoarios y células de protozoarios que pueden estar ahí viviendo también, o células de la respuesta inmune si es que están adentro de un organismo, pues así evitan que los fagociten, ¿no? Entonces, bueno, también hablamos de la protección contra antibióticos, de esta barrera. Pero ¿cómo se logran estas funciones? ¿Cómo se logra esta protección? Bueno, de por sí porque es una barrera física, ¿no? Pero si hay cosas que logran pasar esta barrera, también tienen este mecanismo en el que estas bacterias que están ahí adentro activan una fisiología más lenta, el metabolismo más lento, no se están reproduciendo a lo loco. Entonces, esto contribuye a que si llega a entrar un antibiótico, la encuentre dormida y no la pueda atacar. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos antibióticos, sus blancos, lo que atacan es partes de la bacteria que están activas cuando se está reproduciendo. Es decir, la síntesis de proteínas, la síntesis de nueva pared celular. Pero ¿qué tal si la bacteria no está produciendo más proteínas porque está como en un estado quieta? No está produciendo nuevas células, entonces no necesita producir pared celular. Entonces el antibiótico, si logra pasar el biofilm, no va a poder atacar a nadie, se va a quedar ahí de brazos cruzados, ¿no? No va a poder hacer su función. Entonces esta es otra manera de ser persistente, ¿no? De dormirte y que no te hagan nada. Y también pues en este mismo biofilm va a haber subpoblaciones con fenotipos diferentes, y esta variabilidad va a ayudar a que pues por ejemplo cuando vuelvan a soltar bacterias para que colonicen más, pues a lo mejor unas van a ser más resistentes para lo que está sucediendo en ese momento y otras no, pero a la variabilidad pues tenemos opciones para que al menos algunas sobrevivan, ¿no? Si todas fueran iguales y hay un fenómeno que afecta a todas por igual, pues todas se mueren, ¿no? Entonces esta es la importancia de la variabilidad genética y de fenotipos, ¿no? Ok, y aquí teníamos un video que se los voy a pasar por separado, el link, para que lo chequen a detalle. Y lo importante es que es un poco la recapitulación de lo que hablamos, pero importante pues que chequen como todas las enfermedades que se pueden provocar por el biofilm. Se los voy a pasar aparte de este video para que lo chequen. Y bueno, finalmente para cerrar esta recapitulación vamos a hablar de la transferencia horizontal de los genes, ¿no? Les preguntaba si conocen el concepto de transferencia horizontal de genes, y tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos de transferencia vertical nos referimos de célula madre a célula hija y así, ¿no? Es como un árbol genealógico, padres, hijos, ¿no? Pero cuando hablamos de horizontalidad es como si una bacteria que ya existe le pase a una de su misma generación genes, ¿no? Entonces le hacía la analogía que es como si yo le pasara genes a una amiga, a un amigo, para que tuvieran el color de ojos que yo tengo, por ejemplo. Y bueno, eso no lo podemos hacer los humanos, pero las bacterias lo hacen, ¿no? Entonces se refiere al movimiento de genes entre células que no son descendientes una de otra, ¿no? Porque en la vertical, pues sí hay una descendencia, ¿no? La célula madre duplica todo su genoma, se convierte en dos, le pasó una copia a la hija y así, ¿no? Y aquí no son descendientes, solo se encontraron, hubo las posibilidades y se intercambiaron un pedacito
de ADN que trae cierta información para brindarle ciertas características. Entonces hay tres mecanismos generales para que suceda esta transferencia horizontal de genes. Una de ellas es la transformación. En los participantes son la bacteria y ADN externo. En este proceso, el ADN tiene que estar libre y la bacteria tiene que estar en un estado de competencia, así se le llama, que es con capacidad de recibir ADN externo y meterlo a su ADN central, a su cromosoma. Como vemos en estas imágenes, llega el ADN, lo recibe, lo detecta. Hay proteínas como la proteína REC-A que ayudan a que se integre al cromosoma principal de la bacteria y ahora ya la bacteria tiene un nuevo, un pedacito de ADN nuevo que puede darle información que le sirve, ¿no? Esto es al azar, las bacterias lo hacen como un mecanismo ya de azar, de ojalá y esto que estoy agarrando me sirva para sobrevivir, porque generalmente activan la transformación de manera natural, la activan cuando ya están en riesgo de extinguirse y que hay otras que ya se estuvieron muriendo y entonces agarran ese ADN que quedó por ahí a ver si sirve para algo. Y en el laboratorio la inducimos cuando necesitamos darle información a la bacteria para que produzca algo, que son como fábricas que decíamos, pero en la naturaleza pues pasa como un mecanismo ya para sobrevivir. Y entonces aquí nada más hubo el participante, la bacteria que agarra el ADN y el ADN tiene que estar ahí suelto. Después tenemos la conjugación. En la diferencia es que tienen que estar las dos bacterias juntas. Bueno, tienen que encontrarse, ¿no? La bacteria donadora y la receptora. Es un poco más sofisticado. Lo que se transfiere es un plásmido completo. Un plásmido es un pedazo de ADN pero circular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una interacción más compleja. Se requiere que se forme un pili. Este pili contacta a otra célula y la acerca a la primera. Y entonces juntos, ya que está el acercamiento, podemos ver que se transfiere este plásmido, una copia del plásmido. No transfiere toda su información genética, que es esto que se ven como ricitos, pero sí transfiere un plásmido, ¿ok? Y hasta que ya se transfirió todo el plásmido, pues ahora la nueva bacteria también tiene esta información. Y en el plásmido está la información para volver a hacer este mecanismo, es decir, para que esta nueva bacteria le pueda pasar el plásmido a otra. Y también hay otra información que les puede servir a las bacterias, que es a lo mejor la ya conocida resistencia a antibióticos o algo, ¿no? Entonces es información que le va a servir a la bacteria para darle una característica nueva. Entonces ya vimos transformación, ya vimos conjugación y nos falta transducción. En este caso, los participantes son las dos bacterias, la que dona y la que recibe, digamos, pero aquí entra un fago que va a servir como vector. Él es el que va a llevar el pedacito de ADN de una bacteria a otra, ¿ok? Entonces esto tiene que ver con, digamos, como con un error del ciclo del fago, en el que, como podemos ver en esta imagen, el fago entra, ¿no? Lo normal es que el fago entre, infecte, y lo que espera que haga la bacteria es que haga muchas copias de su ADN y que luego se puedan construir más fagos y le haga el favor de hacerle más copias. Eso es lo único que el fago le interesa. Y luego pues la pobre bacteria muere. Pero entonces en un mecanismo normal, pues donde dice el fago normal, pues empaquetó exitosamente su pedacito de ADN y se va a hacer funcional y a infectar a otra bacteria. Pero ¿qué pasa si por error el fago empaquetó ADN que no era suyo, que era de la bacteria? Entonces a la hora de que quiera infectar, pues va a infectar otra bacteria y lo que le va a inyectar es el ADN que agarró de la bacteria anterior. Y entonces ese ADN llega y lo que hace, pues no hace más copias del mismo porque no es ADN de fago, y nada más lo que puede pasar es que se recombine y que ahora forme parte del ADN de la bacteria, y el fago pues no funcionó, fue un fago porque pues no llevaba la información correcta para hacer más copias de él mismo, ¿no? Entonces esto digamos que es como un error que puede pasar porque el fago pues empaquetó información que no era la que él quería empaquetar en realidad, ¿no? Pero de estas tres formas puede pasar que una bacteria le pase a otra bacteria genes, ¿no? Y de manera horizontal de la misma generación. Y bueno, este es el resumen de lo que estuvimos hablando en la clase. Y pues sí, estos son tres mecanismos tienen que ver mucho el uno con el otro, como vimos.
pero que nos confirman cómo las bacterias pueden eh, organizarse, digamos, ¿no? Y conformar algo mucho más complejo que lo que hacen cuando están solitas, digamos, que se les dice planctónico cuando están ahí nadando, y pasar a una sociedad de biofilm, o estar planctónicos pero estarse comunicando con el quorum sensing, o transferencia de genes, todo esto para apoyarse entre ellas, si se fijan, ¿no? Apoyarse y actuar de una manera diferente. Bueno, este es el video de recapitulación, y de todos modos les mando el video del biofilm que les dije y la presentación, las diapos, digamos. Gracias.